Buenas noches. Les voy a pedir paciencia en el estudio de esta noche porque hay bastante versículos bíblicos que leer, porque amerita. El tema de hoy es la Iglesia Católica y María. La Iglesia Católica y María. Antes de todo, antes de comenzar, vamos a aclarar que el tema es para edificar, ¿verdad? Sin la intención de ofender a nadie, sino más bien traer la verdad, ¿verdad? La verdad. Y porque sabemos que dentro de la Iglesia Católica Romana hay elegidos y hay llamados, ¿verdad? Que necesitan escuchar la verdad del Evangelio para que el don de la fe caiga en sus corazones y salgan de ese sistema y vengan a la verdad con el único objetivo de que sus vidas sean transformadas, sus conciencias sean transformadas, conozcan la verdad y sean libres. Esa es el único resultado que puede haber de escuchar la verdad del Evangelio. Entonces, la Iglesia Católica y María, todos entendemos la diferencia entre la Iglesia cristiana, ¿verdad?, y la Iglesia Católica en cuanto a la creencia de María. Ahora, todo cristiano y todo creyente cree que la Biblia es la palabra de Dios, ¿correcto? Todo cristiano, todo creyente cree que la Biblia es la palabra de Dios, que es la única fuente de información de Dios para el hombre. Es más, si la Biblia no existiese, nadie sabría acerca de Dios. Nadie sabría sus planes, nadie sabría su voluntad, nadie sabría su propósito para el hombre, si no fuese por la palabra. Y para eso vamos a ir a 2 de Timoteo 3:14 y vamos a ver evidencia de eso. 2 de Timoteo 3:14. Y vamos obviamente a establecer un fundamento de acuerdo a la palabra para este tema. ¿Lo tenemos? Dice, este es el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que son escrituras sagradas, ¿verdad? Y después le dice que esa escritura lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué la salvación por la fe? Porque en la Biblia nosotros encontramos la información de parte de Dios de cómo llegar a la salvación. Y esa salvación es a través de la fe en Jesucristo. El versículo 16 dice, toda la escritura, no una parte, no un pedacito aquí, otro pedacito allá, no. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros estamos leyendo lo que Dios inspiró y lo que Dios reveló para que el hombre conociera, ¿verdad? Conociera. Ahora, esta revelación bíblica, Dios la ha traído a nosotros a través de 3 elementos. Número 1, profecía. Número 2, cumplimientos de esas profecías. Y número 3, testigos de esas profecías. Ya ha usado a hombres para eso. Número 1, profecías. Número 2, el cumplimiento
de esas profecías. Número 3, los testigos de esas profecías cumplidas. Profecías, cumplimientos, testigos o el testimonio de las personas que Dios escogió para que entonces nosotros tuviésemos esa información en este libro llamado Biblia y nosotros pudiésemos creer en el testimonio de los testigos del cumplimiento profético, a través del don de la fe nosotros creemos. Dios escogió que la fe fuese sembrada en los elegidos y los llamados a través de la predicación del Evangelio. Esa predicación y esa información llega a través de testigos y de los testimonios de los testigos que Dios escogió para que nosotros recibiésemos esa información. Y nosotros venimos y creemos la verdad de Dios, ¿correcto? Dios lo escogió así. Por ejemplo, Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es, ¿qué cosa? La profecía. Dios usó a Isaías para profetizar de que iba a venir el Mesías para salvar a su pueblo, para salvar al mundo. Esa es la profecía. Vamos a ir a Lucas 1:26. Lucas 1:26 al 35 sería el cumplimiento de esa profecía. Obviamente pudiéramos ir a Mateo, Marcos y Juan, y esos, ¿quiénes? Esos testigos testificarían exactamente lo mismo. Hablarían del cumplimiento de la profecía de Isaías 9:6. Y este es Dios revelando su voluntad, su propósito, su palabra al hombre. ¿Lo tenemos? Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Obviamente María no había estado con ningún varón, por eso es que era virgen. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas da testimonio de este cumplimiento profético de Isaías 9:6. También él da testimonio de que María es que muy favorecida, muy favorecida, y está registrado que es muy favorecida. ¿Por qué? Porque iban a hacer de ella el cuerpo que Dios iba a usar para hacer un sacrificio. ¿Correcto? Claro que es bendita entre las mujeres porque tuvo ese privilegio, ¿verdad? 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Claro, porque es que ella no sabía que era favorecida, y me imagino yo que ella conocía su debilidad en su carne, y de momento se le aparece un ángel y le dice que eres muy favorecida. Entonces ella se turbó. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado, ¿qué cosa? Gracia delante de Dios. La gracia entendemos que es un regalo de Dios no merecido. Quiere decir que Dios en ese momento la estaba escogiendo no por méritos, sino por gracia. Halló gracia. No dijo:
he hallado méritos delante de Dios. No, halló gracia, porque es la única manera. El apóstol Pablo también fue escogido por gracia, ¿sí o no? Todos nosotros hemos sido escogidos por gracia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Se le pidió permiso a María para eso? No, ¿verdad? A ella se le informó lo que iba a suceder con ella. A ella se le informó porque ella era muy favorecida. A ella se le informó la gracia que había recibido de parte de Dios. Y se le informó lo que iba a pasar. No se le pidió permiso a lo que iba a pasar. Cuando el Señor se le apareció al apóstol Pablo, el Señor no le pidió permiso al apóstol Pablo. Él le dijo, ve, y le dio instrucciones, ¿verdad? Y le dijo para lo que lo había escogido. Dice el 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En ese momento, Lucas 1, del 26 al 35, se cumple la profecía de Isaías 9:6, ¿verdad? Va a nacer un hijo, nos es nacido, un niño nos es dado. Ahí está el cumplimiento de esa profecía. Lucas 2, versículo 8. Nosotros hoy en día podemos leer, ¿verdad?, toda esta información, está aquí. Podemos ver la profecía, podemos leer el testimonio, podemos leer el cumplimiento de esa profecía muchos años después de que se dio. Lo creemos porque hay testigos que Dios escogió, que registraron, ¿verdad?, ese evento, ese momento, ese cumplimiento. Entonces Lucas 2:8 serían ¿quién? Los testigos de esa profecía cumplida. Mira, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios estaba dejando en evidencia su obra, su profecía, el cumplimiento, y escoge testigos para que después nosotros pudiésemos, ¿qué cosa? Creer. El 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, ¿y qué dice? Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha, ¿qué cosa? Manifestado o mostrado. La Biblia fue escrita para que nosotros tuviésemos evidencia de lo que sucedió, de lo que Dios quiso revelarnos, de lo que aconteció en la historia. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de quién, y que él era el importante, ¿sí o no?
Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Yo pienso que ella las guardaba en su corazón porque cuando se le apareció el ángel, ella todavía tenía miedo, ¿sí o no? Entonces ella estaba confirmando lo que le estaba sucediendo. Y ella guardaba todas esas cosas porque era necesario para ella darse cuenta que esa aparición del ángel era realmente lo que iba a pasar con ella. Lo que iba a salir de su vientre era realmente lo que el ángel le había dicho que iba a salir de su vientre. Entonces Dios escoge a estos pastores, los manda a donde María, José y al niño. ¿Y qué hacen estos pastores? Testifican de que los ángeles les aparecieron. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Se gozan con este testimonio, María y José, y dicen: wow, espérate, vamos por buen camino, esto realmente es de Dios. Dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto, como se les había dicho. Nosotros hoy en día tenemos evidencia de estos acontecimientos, de una profecía, de un cumplimiento y de los testigos de ese cumplimiento profético. Isaías 53:1. Isaías 53:1. ¿Esto sería qué cosa? Una profecía. Una profecía. Isaías 53:1. Nuevamente leemos lo que Dios revela a través de Isaías. Y una de las razones por las cuales nosotros podemos tener plena confianza en la Biblia, en la palabra de Dios, es que todo se ha cumplido. Por eso es la veracidad de la Biblia. La Biblia es inerrante, ¿se puede decir? Que no tiene errores. Ok. Profecía, Isaías 53:1. Vamos a leer hasta el 12. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué es lo que estamos leyendo ahí? La profecía de Jesús de Nazaret. Ahora, esta profecía podemos ver su cumplimiento en Lucas 22, versículo 63. Les dije que había muchos versículos bíblicos. Lucas 22, 63. ¿Qué es lo que vamos a leer ahora? Vamos a leer el cumplimiento de Isaías 53, del 1 al 12. El Señor Dios profetizó a través de Isaías que iba a venir alguien a morir y a pagar por los pecados, ¿correcto? Entonces, como Dios es veraz y verdadero, y como Él ejecutó esta manera de revelarnos su verdad a través de la palabra escrita, es que nosotros hoy en día podemos ver evidencia de lo que Dios quiere para nosotros, para que no nos quede, ¿qué cosa? Duda. Lucas 22, 63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriéndole. Ahí se está cumpliendo lo que dice Isaías 53, que fue golpeado, que fue despreciado. Vamos a ir a Lucas 23, 44, ahí mismo. 23, 44. Y otros libros históricos como Mateo, como Marcos, también describen el padecimiento y el sufrimiento de Cristo Jesús antes de ir a la cruz. Dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Expiró, murió. En Isaías 53 leímos que iba hasta la muerte. Aquí en este momento se cumple Isaías 53. Y mira, y habiendo dicho esto, expiró. 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, ¿qué son ellos? Testigos. Y nosotros estamos leyendo ese testimonio de lo que aconteció. Viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Capítulo 24, versículo 1 de Lucas, ahí mismo. ¿Por qué te estoy leyendo Lucas? Te voy a explicar por qué. Porque Lucas se dice o se cree que él investigó, ¿verdad?, todas las cosas que habían acontecido. En Lucas 1:1, el doctor Lucas le escribe a Teófilo y dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y se dice o se cree que una de las fuentes de información
de la investigación de Lucas fue precisamente María, la madre de Jesús. Se cree que Lucas conversó con María y María le explicó las cosas que habían acontecido. Pedro también fue una fuente de información para Lucas. Ahora estamos en el 24, versículo 1. Y aquí vamos a leer bastante porque vamos a leer los testigos y el testimonio de lo que aconteció. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieran temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué estamos leyendo nosotros? Un testimonio, ¿verdad? Lucas investigó, Lucas lo hizo diligentemente, y ese es el testimonio que él registró en su investigación. Dice: como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Repito, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Se cumple lo que el Señor ¿qué? Habló, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no ¿qué? No las creían. Dios les está dando un testigo, les está dando testimonio, les está diciendo: mira, estas mujeres vieron la tumba abierta, no había cuerpo, y hay unos ángeles diciéndoles que ya está vivo, ha resucitado. Pero también les dice algo importante, les dice: mira, recuerda las palabras que él ¿qué? Les dijo. Y todo esto que está acá está aconteciendo con un propósito, porque me seréis testigos. Me seréis testigos. Versículo 11: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban ¿qué cosa? Velados, no veían, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces le dice estos dos, uno de ellos, dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Estamos leyendo que testimonio de algo histórico, de algo que sucedió en Jerusalén, en Galilea. Entonces el Señor les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Qué cosa es eso? Cumplimiento de una profecía. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro,
y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Testimonios. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestras manos? Un registro de lo que Dios ha hecho en la historia del hombre, del mundo, comenzando desde la creación del hombre hasta la resurrección de Cristo y hasta la revelación del Evangelio del nuevo pacto. Cuando nosotros leemos esa Biblia, leemos lo que Dios quiso revelarnos. Ni un poco más, ni un poco menos. Exactamente lo que Dios quiso. Y Dios mismo se encargó de que hubiesen profecías, cumplimientos y testigos oculares de lo acontecido. Vamos a seguir leyendo. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, ¿qué cosa? Decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: te quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría, ¿qué cosa? Las escrituras. ¿Por qué? Porque él era el cumplimiento de todas esas escrituras, de todas esas profecías. Y si te vas al Antiguo Testamento, es como bastante gruesecito, ¿verdad? Hay bastantes libros acá, bastante información, hay bastante evidencia, hay bastante revelación. Toda escritura es inspirada por Dios. Hay bastante inspiración desde cómo fuimos creados, desde la creación, desde la relación de Dios con su pueblo Israel, desde que apareció Moisés, desde David. Todo eso está ahí registrado. Dice 33: y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué cosa? Un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Por qué era importante eso? Porque si no hay carne y no hay huesos, no hay resurrección. Él tenía que demostrarles a ellos que él había resucitado de los muertos, y solo un muerto resucita, no un espíritu. El cuerpo muere, y él tenía que demostrarles a ellos que él había resucitado en carne y hueso. Carne y hueso. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
y cómo todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis algo de comer? Te voy a probar que tengo carne y huesos. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panel de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, presentándoles evidencia, y esa evidencia está escrita aquí por un doctor llamado Lucas, que quiso buscar evidencia y poner en orden la historia, obviamente guiado por el Espíritu de Dios. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué es lo que el Señor les abrió para que entendieran? ¿Qué cosa? Las Escrituras, lo que Él mismo había revelado. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois ¿qué cosa? Testigos de estas cosas. Dios escogió testigos para testificar y dar testimonio de su revelación a través y por medio de Cristo Jesús. 49. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. ¿Quieres más testigos? Vamos a ir a ver más testigos. Juan 1:6. Testigos. Escríbelo ahí en tus notas. La Iglesia Católica y María, parte 1. ¿Lo tenemos? El testimonio de Juan es el siguiente, ¿verdad? Porque estamos leyendo Juan, lo que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. ¿Enviado por quién? Dice: hubo un hombre enviado por quién, de Dios, y él el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos, ¿qué cosa? No era en la luz, sino para que diese, ¿qué? Testimonio de la luz. Dios no nos dejó sin evidencias de la verdad, de su verdad. Dios se encargó de que cuando nosotros fuésemos a la Biblia, pudiésemos nosotros leer lo que sucedió, no lo que no sucedió. Juan 1:14, el versículo 14 ahí mismito. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 32 de ese mismo capítulo 1. Más evidencia, ¿no? Dice: también dio Juan testimonio. ¿De qué? De que fue testigo de algo, ¿sí o no? Él va a decir de lo que Juan fue testigo. Y el apóstol Juan viene y escribe de Juan el Bautista. Entonces él escribe que Juan el Bautista
dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mira lo que dice el 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Le vi y doy ¿qué? Testimonio. Capítulo 21 de Juan, versículo 24. 21-24. Juan 21-24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Libros de quién? De Jesús, de Cristo Jesús, de los acontecimientos que Dios en su soberanía comenzó a manifestar al hombre. ¿Sí o no? ¿Cuáles fueron eso? Las profecías, los cumplimientos de esas profecías y los testigos de esas profecías. Todos decían lo mismo. Y todos hablaban de un solo personaje, Jesucristo. Su profecía, lo que decía Moisés, Salmo, los profetas, de él. Hechos 1:1. Más testigos y testimonios. Hechos 1:1. Y este es Lucas, porque Lucas escribió Hechos. Lucas andaba investigando con los discípulos, registrando todo lo que estaba aconteciendo. Y Lucas comienza a escribir el libro de los Hechos diciendo: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es ese primer tratado? Lo que nosotros acabamos de leer. Solo que ese es el primer tratado. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiere decir que nosotros podemos tener la certeza de que la resurrección de Cristo fue real. Sí, Señor. De lo que nosotros creemos, enseñamos y predicamos fue real. Está escrito, hay profecía, hay cumplimiento, hay testigos de lo que aconteció hace más de 2000 años atrás. Y hay testimonio y hay testigos de una resurrección, que es lo que nos da a nosotros perdón de pecados. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que al Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué cosa? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? ¿Y testigos de quién? De las profecías, del cumplimiento y de Cristo Jesús. De su vida, de su resurrección, del cumplimiento de las profecías y de las escrituras manifestados, revelados, cumplidos en Él. De eso Él mandó a que se testificara, no de otra cosa.
Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Viéndolo quiénes? Lo vieron. Ellos vieron que el Señor se elevó. Hubo testigos. Y ese testimonio está escrito en este libro llamado Hechos de los Apóstoles. Dice, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Versículo 22 de ese mismo capítulo 1 de Hechos. En este momento los apóstoles estaban escogiendo el reemplazo de Judas, el que se ahorcó, ¿verdad? Y leemos lo siguiente. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Por qué no escogieron a cualquier persona? Porque tenían que ir por todo el mundo y ser testigos de las cosas que habían visto, que habían acontecido. Hechos 18:5. Hechos 18:5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque él lo había visto resucitado, a él se le había aparecido, y hay un registro de eso, ¿sí o no? En la Biblia dice que el Señor se le apareció a Pablo y él se cayó del caballo y le dijo, ¿quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Hay evidencia de eso, ¿no? Hay evidencia de que el apóstol Pablo vio a Cristo Jesús. Hay evidencia de que el Señor lo mandó a predicar a los gentiles. Y es por eso que él ahora era un hombre transformado, de ser un fariseo, ahora era un cristiano, un seguidor de Cristo, y por lo tanto testificaba y enseñaba y predicaba acerca de ¿quién? De Jesús. Hechos 26:15. Y aquí ya nosotros hemos leído esta porción bíblica y sabemos que el apóstol Pablo estaba explicando su conversión. ¿Lo tenemos? Dice, yo entonces dije, usted es el apóstol Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro. ¿Y qué cosa? Testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora ¿qué? Te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas o de la ignorancia a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es el testimonio que Jesús le está invitando al apóstol Pablo de ir a testificar? El perdón de pecados a través de la fe en Cristo Jesús y la herencia entre los santificados. Primera de Corintios 15. Estamos leyendo que testimonios de lo que Dios hizo. ¿Lo tenemos? Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corintios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué cosa? Recibí, lo acabamos de leer.
en Hechos 26, 15 al 18. ¿Qué recibió de él? Que fuese testigo, que diera testimonio de las cosas que Jesucristo le había, ¿qué cosa? Revelado a él. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Vamos a ver de lo que Dios quiere que hablemos. Vamos a leer de lo que los testigos que Dios escogió van a dar testimonio de qué. Vamos a ver de qué. Vamos a ver, mira, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Isaías 9:6, Isaías 53:1. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras, profecías, cumplimientos, testigos y testimonios. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuántas personas habían como testigos? 500. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos traigamos, ¿qué cosa? Un cuento. Dios no quiere eso. Dios se ha encargado de dejar profecías, cumplimientos y testigos de esas profecías, de esos cumplimientos, de esos testigos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Mira entre paréntesis, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. La Iglesia Católica y María. Profecías, cumplimientos, testimonios y testigos. Primera de Timoteo 2:5 dice, ¿lo tenemos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio, ¿qué cosa? Testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. El apóstol Pablo tenía un solo mensaje, y era de Cristo Jesús. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Iglesia Católica y María. ¿Cuántos versículos bíblicos hemos leído? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 porciones bíblicas, pero en una cosa que leí ahí habían 49 versículos. Son 19 porciones bíblicas, versículos bíblicos, no sé, 100 tal vez. Ahora, ¿qué enseña la Iglesia Católica de María? ¿Qué enseña la Iglesia Católica de María? Vamos a mencionar 6 puntos. La Iglesia Católica enseña que María es la Madre de Dios. No hay ni una sola profecía, no hay ni un solo cumplimiento y no hay ni un solo testigo que diga en la Biblia que María es la Madre de Dios. Un espíritu eterno como el de Dios no puede tener madre. Puede tener madre una carne. Número 2, que María fue perpetuamente virgen. Desafortunadamente no hay profecía, no hay cumplimiento de esa profecía, ni tampoco hay testigos, ni ningún testimonio que hable de eso. Número 3, que María fue concebida sin pecado. Pero igual, no hay profecía, no hay cumplimiento de esa profecía y tampoco hay testigos de lo que hemos leído que testifiquen de eso. Ninguno de los testigos que Dios escogió, Pedro, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Matías, todos los apóstoles, los testigos, nadie habla de esto. ¿Por qué? Porque no sucedió, porque es mentira, porque es un invento de la Iglesia Católica. Número 4, que María fue asunta en su cuerpo y alma al cielo, quiere decir que ascendió al cielo. Pero nosotros pudimos ver testigos de la ascensión de Cristo Jesús, pero no hay profecía, no hay cumplimiento, ni hay testigos de tal acontecimiento. Número 5, que María es mediadora entre Cristo y los creyentes. Desafortunadamente no hay profecía, no hay cumplimiento, ni hay testigos y no hay testimonio de nadie que haya escrito en cuanto a esto. Podemos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y nadie de los que Dios usó para testificar de su plan, de sus profecías, de sus cumplimientos, de Cristo, del plan de salvación, ni uno solo menciona esto. Punto número 6, que María es la reina del cielo. Repito, ¿qué enseña la Iglesia Católica de María? Que María es la Madre de Dios, que María fue perpetuamente virgen, que María fue concebida sin pecado, que María fue asunta o ascendió al cielo en cuerpo y alma, que María es mediadora entre Cristo y los creyentes y que María es la reina del cielo. Los testigos que Dios escogió, ninguno, ni siquiera uno, dan testimonio de estas cosas. Nosotros hemos leído hoy de lo que ellos sí fueron testigos, ¿sí o no? Y hemos leído bastante del testimonio de las personas que Dios escogió para que dejara escrito su voluntad, su plan de salvación, la vida de Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros sabemos de la vida de Cristo Jesús? Porque Dios dejó testigos que testificaron acerca de Él. ¿Por qué nosotros no leemos absolutamente nada de estas cosas que enseña la Iglesia Católica en cuanto a María en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, en el libro de Juan, en los escritos del apóstol Pablo, en los escritos de Pedro, en los escritos de Judas o a Judas, en los escritos de Juan, primera, segunda y tercera de Juan? No hay evidencia alguna de lo que la Iglesia Católica enseña en cuanto a María. Ahora, hay algo aquí muy interesante que estaba leyendo
que dice que María fue perpetuamente virgen. Una de las cosas que la Iglesia Católica enseña es que María, aun cuando nació el Señor, de una manera milagrosa, no pasó por su útero, sino que de alguna manera salió de su vientre y que ella quedó totalmente intacta. La Iglesia Católica dice que, y llevan esa enseñanza hasta ese punto, mantener esa obsesión tan grande de que María fue virgen, que ni aún en el parto ella padeció un parto normal de un niño. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas, y vuelvo a usar Lucas porque él investigó y se cree que la fuente de información que él usó fue la misma María. Los testigos que Dios escogió, ninguno dan testimonio de estas cosas, ni siquiera uno. Lucas 2:21. Lucas 2:21. ¿Lo tenemos? La Iglesia Católica enseña que María fue perpetuamente virgen, que aún en el parto ella no sufrió lo que sufre cualquier mujer en un parto normal donde el bebé pasa por su útero, ¿verdad? Mira lo que dice acá. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Abrió la matriz de María. Por eso es que según la ley lo estaban presentando en el templo. Entonces, el hecho de que María fue perpetuamente virgen hasta el punto de pensar de que en el parto no afectó su matriz es un invento de la Iglesia Católica. Porque aquí te está diciendo que según la ley, el varón que abre la matriz es presentado al Señor. Entonces María no fue perpetuamente virgen ni en el parto de ella fue normal. Cristo Jesús abrió su matriz y por eso fue llamado Santo del Señor y por eso fue presentado en el templo. Ahora, todos estos puntos que están acá los vamos a tocar más en profundidad en la próxima clase. Hasta este momento, volvemos y repetimos, hemos navegado tal vez 100 versículos bíblicos, 19 capítulos o porciones bíblicas y tal vez 100 versículos bíblicos de testimonios, de evidencia de lo que Dios ha querido revelar, y absolutamente nada de la evidencia bíblica, nada menciona de lo que la Iglesia Católica habla en cuanto a María. ¿Cuál es nuestro propósito? Y repito lo mismo que dije al principio del estudio, es que las personas que nos escuchen, que son llamados, que son escogidos, puedan ser libres. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no permiten que una persona tenga una libertad absoluta, y existen muchísimas contradicciones de esa misma enseñanza de lo que es la gracia de Dios, cuando entonces tenemos que acudir a otras enseñanzas. Entonces diríamos que la gracia del Señor y lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario resulta no ser suficiente para el cristiano. Si yo tengo que añadir otras cosas en mi fe o a mi fe, entonces la fe en Cristo Jesús no me es suficiente. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado? ¿Algo que no haya quedado claro?